Damas, caballeros, todos los asistentes esta tarde, bienvenidos. El Colegio Monterrey una vez más une esfuerzos con otras 6 instituciones y organiza este que es el Foro Ciudadano número 13, enfocado a la mujer. De hecho, en esta tarde nos honramos con contar con la presencia de 3 panelistas, gente muy sobresaliente, exitosa tanto personal como profesionalmente, cuyas acciones o el fruto de sus acciones les han hecho tener el reconocimiento no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Todas ellas, a su vez, serán moderadas por otra dama que tiene credenciales similares y que ustedes ya la conocen porque ha colaborado con el Colegio Monterrey anteriormente. Y me refiero a Clara Villarreal. Ella presentará oficialmente a nuestras 3 panelistas, así como su semblanza de cada una de ellas. Gracias a las 4 panelistas. Desde mi visión personal, en ese proceso evolutivo de la emancipación de la mujer, me parece a mí que circunstancialmente, a mediados del siglo XIX, inicia este proceso cuando México estaba en guerra y las mujeres colaboran con el ejército y las que se quedaron en casa supervisan la agricultura. Era la primera vez que una gran cantidad de mujeres ejercían funciones que en ese entonces le correspondían al hombre. Pero realmente el arranque empieza a inicios del siglo XX, cuando ellas logran integrarse al sistema educativo, es decir, accesan a la educación, a los títulos universitarios. Un poco más adelante, en la mitad del siglo XX, tienen el reconocimiento para el voto y para ser votadas. De ahí hasta la fecha, ese proceso de emancipación ha seguido gradualmente creciendo y en momentos exponencialmente. Yo no voy a hablar de eso porque las 3 panelistas en la primera parte del módulo que les corresponde van a hablar un poco de esos retos que como mujer tuvieron que superar, esos paradigmas que tuvieron que superar para poder tener los reconocimientos atesorados. Yo creo que aquí voy a romper un poco el protocolo de los 12 foros ciudadanos anteriores, porque voy a presentar en un momento más a una joven regiomontana brillante, con el liderazgo muy marcado, que ya la conocen porque ella también participó en 2 foros anteriormente con el Colegio Monterrey. Y ella será quien realmente dará la bienvenida a todos los asistentes y en especial a las mujeres, como mandando un mensaje de mujer a mujer. Me refiero a Ana de la Rosa. Yo les agradezco su asistencia, su atención y con mucho gusto le paso la palabra a Anita. Claro que sí. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas los aquí presentes. Muchas gracias por asistir a este espacio y escuchar mujeres tan grandiosas como las que tenemos hoy aquí presentes. Y bueno, también gracias al Colegio Monterrey por brindarme este espacio y tener este honor de dar la bienvenida a este foro sobre percepción femenina, que la verdad es un tema sumamente importante. Justamente bajo este contexto, pues bueno, antes que nada me gustaría nuevamente presentarme. Mi nombre es Ana de la Rosa, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey. Bien lo mencionaron, me interesan muchísimo los temas de liderazgo juvenil, pero también toda esta cuestión de no empoderamiento de la mujer, pero sí de la voz que ha tenido la mujer en los últimos años. Y justamente me toca establecer un poco el contexto de cómo hemos estado, en este caso, en México, en esta cuestión de género, que es un tema que la verdad es que me interesa bastante. Y bueno, justamente como lo menciono, la brecha de género es una condición social que ha existido desde hace décadas atrás. Socialmente, la mujer era percibida como un ser inferior al hombre solamente por una cuestión de género. En sí, las oportunidades, la voz y hasta la vida se veía definida por la cuestión de género. Y aún sigue vigente en la actualidad. Por ello, la necesidad de gozar de oportunidades igualitarias, un salario igualitario y en sí una vida igualitaria más allá del género lleva a que el día de hoy sigamos organizando espacios de diálogo como el presente. Precisamente este tipo de espacios donde las mujeres puedan ejercer su voz, no darles voz. Cada mujer ya tenemos voz. Se trata de abrir espacios donde podamos ser escuchadas. Y es que solamente en términos numéricos, del total de la población censada en 2020, 64.5 millones de los habitantes de México
son mujeres, lo que representa alrededor del 51.2% de los habitantes del país. En otras palabras, poco más del 50% de nuestra población son mujeres. La relevancia que tenemos las mujeres en nuestro país, en la política, en la situación social, es innegable. Y ahora, no solamente estamos hablando de mujeres, sino de ciudadanas, emprendedoras, activistas, políticas, madres y agentes de cambio. También incluso el INE presentó los resultados sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, el cual mostró que del 62.3% del electorado que acudió a votar en aquellas elecciones, la participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres por 8 puntos porcentuales. Aquí podemos ver claramente que las mujeres, en definitiva, estamos buscando que nuestra voz resuene y sigamos cambiando el mundo. Definitivamente tenemos el poder de cambiarlo. Para llegar a ello, las mujeres, como las hoy aquí presentes, han demostrado el potencial, trabajo y poder de la mujer en diferentes ámbitos. Y a pesar de que hemos llegado lejos al punto de votar, de dirigir una empresa, una escuela o incluso un hospital, aún falta un largo camino por recorrer para cerrar la tan sonada brecha de género. Faltan políticas públicas que de verdad atiendan a las necesidades del contexto económico, geográfico y social de cada mujer en cada rincón del país. Pero también falta que como sociedad civil, empresas y gobierno trabajemos en equipo para llegar a esta real equidad de género integral en todo el país. Y bueno, sin más, después de dar un pequeño contexto de cómo estamos en cuanto a esta cuestión de brecha de género en el país, pero también de la relevancia que tienen las mujeres en todo México, pues yo creo que deberíamos dar inicio a este espacio de diálogo, para escuchar a mujeres tan admirables como las hoy aquí presentes, compartir un poco de su experiencia no solamente personal, pero también su carrera profesional. Justamente bajo este contexto de la percepción femenina sobre el México actual y futuro. Gracias. Bienvenidos, para mí es un gusto poder estar con grandes mujeres, con grandes perfiles completamente diferentes. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Antes de empezar, quiero darle las gracias a estas organizaciones que hacen de estos foros se puedan llevar a cabo. CELIDER, Centro Tomás Moro, Coparmex, ALA, Alerta Libertad Acción, Vertebra, Academia de Investigación Humanística y, como no, al Colegio de Monterrey. Gracias por el honor de poder darle voz a tres grandes mujeres. El día de hoy en este foro ciudadano número 13, como lo decíamos, pues son tres mujeres que tienen un camino completamente diferente. Y el día de hoy no quiero invitarte a un foro donde escuchemos preguntas y respuestas. Yo quiero que te imagines que estás en una mesa después de una comida, en tu casa, en un restaurante, y en esa mesa tú puedes imaginar que tienes a tu familia, a tus amigos, a quienes desees imaginar que tienes en esa mesa. Pero aparte, en esa mesa tienes a estas tres grandes mujeres, donde en esta sobremesa vamos a platicar de temas tan importantes que nos preocupan, temas que honestamente hay muchas mujeres que nos preguntamos, ¿y cómo le hicieron cada una de ellas? Y el día de hoy les vamos a abrir el micrófono para tenerlas aquí, muy cerca de nosotros, para poderles preguntar directamente todas esas dudas que a lo mejor tenemos cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres. Percepción femenina sobre el México actual y futuro. Para este foro quiero darle la bienvenida a Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República del Partido Acción Nacional, empresaria fundadora de High Tech Services, presidenta de Fundación Porvenir, encaminada a promover el empleo y la nutrición en comunidades indígenas. Xóchitl, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Clara. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos ve esta tarde, tanto en Monterrey como en otras ciudades. Muchas gracias, Xóchitl. Marta Herrera González, directora de Negocios Responsables Globales CEMEX, presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León, directora del Centro para el Desarrollo Sostenible CEMEX Tech, presidenta de Arise México y vicepresidenta de Arise, Agencia de Naciones Unidas para Desastres Naturales. Marta Herrera, bienvenida. Qué gustazo tenerte también aquí con nosotros. Cintia Villarreal Garza, directora Centro de Cáncer de Mama y profesora de Tech Salud.
investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, socia fundadora de Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, mejor conocido como MILC, y fundadora de Joven y Fuerte en apoyo a pacientes jóvenes contra el cáncer de mama. Cintia, también bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer. Hay muchos temas que pudiéramos platicar. Hay muchas preguntas con las que pudiéramos comenzar. Pero creo que la más importante, la pregunta que quizás todos nos preguntamos es, y bueno, para las ponentes, nos gustaría que no fuera como tal lo habíamos dicho. No son preguntas y respuestas, es como estamos en esta sobremesa y estamos 4 mujeres platicando, pero lo que queremos es saber de ustedes cuáles son sus vivencias personales sobre los principales retos de ser mujer y ser líder en México. Xochitl. Digo, básicamente, para mí el haber nacido en una comunidad indígena es un reto muy complejo porque los usos y costumbres no privilegian la educación de las mujeres ni la inclusión de nosotras en nada. Realmente nos ven como, o nos veían, porque ya ha ido cambiando también afortunadamente, como simples burros de trabajo, o sea, traer el agua, buscar la leña, lavar, planchar, servir. Y bueno, el principal reto fue arreglármelas para ir a la secundaria, a pesar de que no había secundaria en mi pueblo. O sea, ese quizá fue el reto más importante en ese momento. Y después estudié la preparatoria, ingeniármelas para trabajar y estudiar, porque pues no había economía. Y el más grande fue llegar a la ciudad a estudiar ingeniería, sobre todo porque hay una desigualdad brutal entre la educación que se te da en las regiones rurales, digamos, en general, a la educación que recibes en las zonas urbanas. Para empezar, pues la enseñanza del inglés es prácticamente nula. Y pues en mi caso todos los libros de computación estaban en inglés. El no haber tenido acceso ni siquiera a una computadora mínima, obviamente estoy hablando cuando surgieron las primeras Commodore 64 en los años 78. Pero ese fue el principal reto, el romper este paradigma de estar en una comunidad marginada a llegar a una ciudad brutal como es la Ciudad de México. O sea, trabajar, estudiar, igualar el tema académico te requiere un enorme esfuerzo adicional. Y ahí es a donde yo digo que no es que las personas que nacemos en una comunidad indígena seamos menos que otras personas, simplemente las oportunidades son bien distintas. Y yo creo que hoy por hoy las oportunidades para las mujeres rurales, para las mujeres indígenas, para las mujeres campesinas, no tienen nada que ver con las oportunidades que hay para las mujeres que viven en zonas urbanas. Entonces creo que ese es el gran reto del país, cómo disminuir la brecha de desigualdad. Xochitl, antes de que pasemos con Marta, yo creo que en el momento en que dijiste venir de una comunidad indígena y llegar a la Ciudad de México, no sé, presentí como si fuera una película, ¿no? De esas como películas donde llegas a la gran ciudad, ¿no? ¿Cuál fue el primer reto con el que te encontraste? Yo sé que me dices el inglés, las oportunidades, no teníamos las mismas, pero ese recuerdo que es, yo sé que es muy especial, ¿cuál fue ese primer reto que dijiste, voy porque voy? Cruzar la avenida Insurgentes. Cuando crucé y bueno, ya descubrí que había un puente porque yo veía, o sea, imagínate, bajé en La Raza y esa avenida pues tenía miles de coches ya. Entonces yo no encontraba el puente y yo no veía cómo podía cruzar esa avenida hasta que alguien me dijo, ahí está el puente arriba. Y cuando estuve arriba del puente, nunca había visto tantos coches en mi vida. Confieso que me dio miedo la ciudad. Sentí miedo de ver ese mundo de coches. Entonces, bueno, pues ya después de que pasé del otro lado para tomar el metro, porque me había dejado el camión del otro lado y luego crucé a tomar el metro y ya llegar a donde aparentemente me darían mi empleo, un empleo que busqué de telefonista, ¿no? Pero sí, ese fue el primer reto y de ahí en fuera, híjole, son demasiados, pero
pero sí es un mundo de ciudades, no, y ya para qué te cuento el poderte bañar con agua corriente, ¿no? El sentir la regadera, o sea, eso es increíble para unas comunidades donde el agua es un bien absolutamente escaso, o la taza de baño, ¿no? En lugar de la letrina. Claro. O sea, sí es una diferencia brutal. Pero bueno, ya mi primer reto fue cruzar Avenida Insurgentes. Lo más increíble es que abras tu corazón, Xochitl, y nos cuentes, porque a lo mejor hubiéramos esperado el entrar a una empresa o tener una primera reunión, hubiéramos a lo mejor esperado esto, y realmente fue algo tan sencillo como cruzar una avenida y decirnos, nunca había visto tantos coches. Gracias, Xochitl. Vamos con Marta Herrera. Marta, tienes una carrera muy amplia en Cemex. Si no me equivoco, tienes ya 25 años aproximadamente en Cemex. ¿Cómo puedes compartirnos precisamente tus vivencias personales? Porque ahorita te vemos muy dinámica, vemos que viajas por todas partes, representas México, representas a la mujer. ¿Cómo logras esta vida personal, esta vida? ¿Cómo llegas? ¿Cómo lo logras? ¿Cuál es tu historia, Marta? Gracias, Clara. Y bueno, rápidamente nada más los saludo a todos y a todas, Colegio Monterrey y todas las instituciones con las que me ha tocado trabajar que están aquí presentes. Encantada de estar aquí y coincidir con todas. Pues sí, esa es una pregunta que siempre me hacen y la verdad es que para mí, para todas las mujeres y hombres en general, todos vivimos retos, todos vivimos discriminación, etiquetas, ¿no? Y yo siempre he sido una persona optimista, realista, pero optimista, con esperanza, que ve y que ha ido desarrollando, porque eso se va desarrollando, esa conciencia de ir queriendo convertir todos estos retos en oportunidades, ¿no? Y así es como entre la inconsciencia y la conciencia he vivido mi vida, ¿no? Y yo creo que hay diferentes momentos en mi vida, diferentes momentos claves, desde momentos en la infancia, ¿no? Que pude haber tomado como un gran reto y dejarme no ser, a realmente darle la vuelta y decir, bueno, vengo de una familia política en donde, bueno, siempre estás en el ojo del huracán, en donde comentan, todos ven, ¿no? Y como normalmente la gente no tiene en cuenta lo que pueden afectar a la familia, ¿no? Con comentarios, con temas. Y donde, gracias a Dios, por educación de mi familia, y eso es algo que siempre agradezco, vivimos en una familia muy cimentada en valores muy importantes para mí, que siguen siendo eso que me ayuda a estar donde quiera que puedo estar, que son la libertad, ¿no? La libertad para escoger lo que yo quiero ser y lo que yo quiera hacer, ese valor de la responsabilidad y el compromiso, sobre todo el compromiso y el servicio a los demás, el aprender permanentemente. O sea, cuando me he sentido frustrada, cuando he sentido limitaciones, lo que hago es aprender, ¿no? Aprender de mis propios errores y aprender de los demás y el servicio a los demás, que es lo que me da esas ganas de seguir y esa energía, de estar inquieta, de ser participativa, de ser rebelde en ocasiones, ¿no? Esos momentos de vida en mi juventud que me hicieron pasar de la apatía, ¿no? A darme cuenta que sin mucho pude cambiar la vida de una persona. ¿Qué haría si realmente me preparaba, ¿no? Y que me hizo pensar en buscar alternativas en el extranjero y aplicar para estudiar fuera, aún y cuando no tuviera todos los recursos para hacerlo y ganarme una beca en un país desconocido, en donde fui también discriminada, pero que bueno, que ya que estaba allá, dije, ¿por qué me arriesgué? ¿O quién me dijo que tenía que estar aquí, no? Y bueno, en donde aprendí de la resiliencia y aprendí que no todo se puede tener al mismo tiempo y que hay que ir cruzando un puente tras otro, ¿no? Hasta llegar, obviamente, a darme cuenta que a lo mejor no siempre en ese momento vas a tener el trabajo de tu vida, ¿no? Yo estudié ciencias políticas y quería desarrollarme en ese sector cuando regresé de mis estudios. Y al final, pues me di cuenta que en ese momento no estaba yo empatando con lo que estaba yo ahí viendo.
y decidí darme una oportunidad en el sector privado y heme aquí, después de 2 embarazos y también de muchos retos, de etiquetas, de soñadora, de utópica, de romántica y poder aprender en una industria dominada por hombres, muy masculina, en donde hemos ido dándole la vuelta y apoyando a abrir las puertas al sector femenino, a esta industria de la construcción y pues hoy en muchas otras trincheras, pensando que siempre hay que ir más allá, ¿no? De las responsabilidades que nos tocan, mirar a este sistema y ser una conectora dentro del sistema y lograr estas alianzas que necesitamos hoy en día para poder escalar y tener más esfuerzos juntos que tengan mucho más impacto, ¿no? Y sobre todo el poder de la participación, mi participación ciudadana, que para mí ese es el gran movedor de palancas para poder transformar las cosas. Cuando hablas de heme aquí, después también de 2 embarazos, ¿cómo lograste, Marta, no perder esa oportunidad de seguir trabajando? Sé que las empresas apoyan a las mujeres con su cuarentena, pero ¿cómo, una vez ya teniendo tus hijos, cómo lidiaste con continuar con esta profesión, con esta carrera dentro de Cemex y ser mamá al mismo tiempo? Pues claro, nunca pensé que no se pudiera, la verdad. O sea, nunca me lo cuestioné. Yo tenía claro que yo quería ser una mamá profesionista y la verdad es que mientras que uno tenga claro lo que quiere, nada se limita, todo se fue dando, ¿no? Lo dejé fluir en los momentos en los que no existía tanta tecnología como ahorita. Un día llegaron a mi casa a conectarme computadora, a conectarme al internet con el módem ese y tuve la gran oportunidad de tener magníficos jefes, incluyendo el ingeniero Zambrano, que fue quien me mandó esa computadora a mi casa, cuando seguramente ya había muchos currículums de muchos personajes en mi oficina queriendo ocupar esa silla, ¿no? O sea, la verdad nunca me lo cuestioné, yo siempre supe lo que quería y las cosas, cuando uno las suelta de esa manera y uno tiene clara su visión, las cosas se dan. Increíble, me encanta tu actitud, ¿no? Como diciendo, pues ni me lo pregunté, simplemente me fui derecho. Cintia, también con un currículum muy interesante, tienes una vida también que compartirnos. Cuéntanos cómo son tus vivencias personales como doctora, como madre, con estas, pues lo que has logrado con Milk, algo también muy interesante. Cuéntanos cómo inicia tu historia personal. Pues les cuento, yo soy regiomontana, yo estudié medicina aquí en Monterrey en el TEC y me voy a hacer medicina interna y oncología a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nutrición, que es lo abreviado, pues es el instituto más prestigiado donde uno se puede preparar para hacer medicina interna. Entonces, pues uno de los retos fue entrar, llegar, sentirme muy en casa, pero lo que fue realmente para mí no esperado ni para la gente es que cuando llego al 4.º año de medicina, siempre seleccionan a un jefe de residentes que se encarga pues prácticamente de llevar todo el hospital, de encargarse de más de 100 residentes, alrededor de 100 estudiantes. Y en toda la historia del hospital había habido solo una mujer jefa de residentes 40 años atrás. Y bueno, todos teníamos perfilados a 2 de mis compañeros como los candidatos fuertes y pues fue mucha sorpresa cuando me hablan y me proponen que si yo quiero desempeñar este puesto, lo cual para mí fue un gran reto. Ni siquiera yo lo esperaba porque no era la historia que había llevado el hospital. Pero realmente lo consideraron por mi currículum, por los antecedentes que yo tenía. Yo tengo una carrera importante aparte de la clínica en investigación y en academia, lo cual pues es importante para este tipo de puestos. Y pues ofrecen este trabajo y para mucha gente fue bien recibido, pero para otros no tanto. Y no se me olvida cuando mi ex jefe de residentes, cuando yo era R1, él fue mi jefe de residentes, me pregunta, pero ¿cómo vas a hacer tú si tú eres mujer y tú lloras? Entonces,
pues definitivamente fue un reto, pero una experiencia padrísima y creo que el haber desempeñado ese papel sí le dio un giro distinto a la residencia. Me parece que las mujeres, una de las cosas que tenemos es que les ponemos detalle a algunas cosas que no necesariamente los hombres lo hacen. Por ejemplo, les puse desayunos a los residentes. Los residentes no desayunábamos porque después de pasar visita llegábamos directamente a la sesión. Entonces, designé que se tenía que poner desayuno para ellos y pues muchos años después es algo que continúa. Armamos un gimnasio, hicimos varias reuniones durante el año sociales, entre otras cosas. El otro de los retos importantes después de eso fue cuando termino todo, yo al final hago oncología, luego me voy a Canadá a hacer una subespecialidad en cáncer de mama. Yo me dedico a ver pacientes con cáncer de mama y en algún punto de la vida pues se vuelve complicado porque yo soy mamá de una familia monoparental. Entonces con todo el trabajo que tenía, pues ahora tener este reto fue bastante difícil. Tuve la fortuna de tener la oportunidad de regresar a Monterrey cuando mi hija nace, Natalia, y bueno, pues de esta forma realmente fue mucho más llevadero el poder llevar mis actividades clínicas de dirección, de investigación con mis papás y con mi familia, que realmente han sido un súper apoyo, que realmente sin ellos no podría hacer lo que hago. La tercera, lo que lo comentaban Marta y Xochitl, es la parte de los estereotipos. Cuando destacas en medicina, a mí sí me pasó que varias veces era, pues es que ella es amiga del director, o es muy influyente, o tiene alguna amistad, y realmente esos, pues estas etiquetas duelen, y dices, no, pues esto yo me lo gané, fue mi chamba, ¿no? Entonces esos también son retos que nos enfrentamos las mujeres, en particular en medicina, donde sigue prevaleciendo un ambiente de hombres, pero pues a través de los años realmente he también aprendido a ser muy resiliente, también he aprendido a que pues lo que no es bueno lo dejas, lo que es bueno lo acoges y aprendes. Y pues tengo la fortuna de estar aquí en Monterrey con un gran equipo de trabajo en el Centro de Cáncer de Mama en el TEC. Sigo con mis trabajos de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente tenemos una asociación civil que se dedica a atender pacientes vulnerables con cáncer de mama que no tienen acceso a una salud rápida, temprana, adecuada. Entonces, pues esa es una mini historia. Claro, pues muy interesante también, Cintia, porque definitivamente, como lo acabas de mencionar, cuando empiezas a destacar, ¿no? Como mujer, sin importar en qué área, empiezan esos estereotipos, ¿no? Es que es amiga de, o es que le dieron una oportunidad. Y entonces, como que aprendemos nosotros las mujeres como Marta decía, ¿no? Pues no, ni me gancho, pues, o sea, simplemente le sigo y luego, como esta frase en política que dice, jale mata grilla, ¿no? Entonces, como dices, dejo a un lado esos comentarios y sigo adelante. Y yo creo que pues las tres lo dicen y es así como decir, voy para adelante y no me freno y ni me lo pregunto. Simplemente, como Xochitl, pues ni modo, cruzo la avenida, ¿no? O sea, a ver cómo le hago, pero cruzo la avenida como cada una de ustedes. Quiero hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde Facebook. Gracias por acompañarnos. También veremos la posibilidad de ir introduciendo sus preguntas, y a los que nos están viendo o a quienes nos están acompañando directamente de este webinar, recuerden que tienen ahí un icono de preguntas y respuestas. Ustedes nos mandan sus preguntas y nosotros podemos ir incorporando sus preguntas para nuestras ponentes y así poder tener una dinámica donde, aunque no los estemos viendo, sabemos que están ustedes aquí presentes, pero por medio de este icono de preguntas podemos incorporar las dudas y que ustedes también participen en esta charla, porque como les dije, estamos en una sobremesa platicando con tres grandes mujeres. Ahora, otra de las preguntas que tenemos es platicar sobre el papel de la mujer y la visión del panel del México actual con el deseado. O sea, ¿qué México estamos viviendo
y desde cada una de sus trincheras, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese México que realmente estamos deseando, Xochitl? Tu micrófono. Es que son varios Méxicos. Yo sí quisiera ser muy concreta, que el norte del país es un México con una visión, con una cultura, con mujeres sumamente empoderadas, con la posibilidad de incluir en el empleo a mujeres de clase media, media baja. O sea, hay empleo, en este momento quizá no. Y luego tenemos el México del centro, que intenta caminar Querétaro, Guanajuato, la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo. Y luego el México del sur, que realmente es un México donde la falta de oportunidades para las mujeres es brutal. Yo veo un México en este momento que retrocede, no quisiera decirlo, pero el hecho de haber eliminado las estancias infantiles y que muchos hayan callado y no levantado la voz de algo terrible que le estaba sucediendo a las mujeres, porque desde mi punto de vista, la principal libertad de las mujeres es el tener un ingreso económico. Y de ahí empiezan muchas cosas, porque de ahí puedes tú poder tener un matrimonio mucho más equilibrado, no es garantía, pero al menos no estás dispuesta a soportar una vida de violencia como la que tuvo mi madre toda su vida, ¿no? Cuando tienes dinero, pues decides que puedes vivir sola y hacerte cargo de ti y de tus hijos quizá. El hecho de que los refugios para mujeres hayan sido cerrados me parece de alarma, porque la consecuencia es el incremento de los feminicidios. Y es obvio que si una mujer no tiene a dónde irse cuando está sufriendo violencia, cuando hay focos de alarma y que antes las organizaciones de la sociedad civil las acomodaban en refugios y estas mujeres pues hoy tienen que esperar en su casa y muchas veces perder la vida. Eso son dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención del retroceso que estamos teniendo. Y luego, mal que bien, el Seguro Popular iba avanzando en temas como el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, y hoy vemos que fundaciones importantísimas, de aquí la doctora Cintia no me dejará mentir, FUCAM, por ejemplo, que daba una atención extraordinaria a las mujeres, hoy dejó de tener recursos públicos porque supuestamente pues un proyecto que se llama INSABI, que no acaba de nacer y que no acaba de ayudar, no las está apoyando. Entonces, hoy muchas mujeres están enfrentando la posibilidad de morir por cáncer por falta de recursos para sus tratamientos. Y por otro lado, veo las estadísticas de que el 70% de los que han perdido su empleo en la pandemia son mujeres. Y eso te habla de lo grave que está haciendo, porque pues si bien es cierto, la educación decidió ser a distancia, y lo cual lo celebro, pues yo misma, ahora en término del semestre con Juan Pablo, pues me eché 2 noches desvelándome, acabando trabajos, ayudándole, analizando, porque no hay tiempo que alcance, ¿no? Y yo veía a mi marido feliz de la vida, o sea, digo, y Juan Pablo tiene 22 años, o sea, no es un niño, pero siempre necesitan, a ver, mamá, lee mi ensayo, le entiendes, está bien, corrígemelo. Bueno, pues las mamás han tenido que hacerla de maestras de tiempo completo en la escuela, porque es imposible que una maestra pueda apoyar a los niños. Entonces, yo sí creo que vamos a tener una década de retroceso, y este retroceso va a ser mucho más grave para las mujeres de clase media, media baja, porque ellas han tenido que dejar de trabajar, no tienen dónde dejar en estancias infantiles a sus hijos, se va a precarizar su ingreso de una manera brutal, van a sufrir muchísimo más violencia doméstica, y pues yo quisiera decir lo contrario, pero hoy tenemos un gobierno que es muy poco sensible, un presidente que decide que los abuelos cuiden a los hijos, ¿no? Que las mujeres culturalmente es mejor que se queden en su casa, y eso se refleja en las políticas públicas. Entonces yo creo que ahí todas las mujeres tenemos que alzar la voz. Y por otro lado, pues vemos muchas candidatas, que eso me entusiasma. Hoy somos la mitad de senadoras, hemos avanzado muchísimo en paridad, hoy todos los organismos autónomos, excepto la Corte, que va a ir un poco más despacio, va a tener espacios para mujeres. Qué bueno. En el IFT nos costó trabajo conseguir comisionadas.
En la primera ronda no hubo, ya en la segunda y tercera ronda hubo mujeres comisionadas. Entonces las mujeres tienen que creerse que hay espacios en los municipios, en los gobiernos estatales, en el gobierno federal. En esa parte, pues sí es súper padre que estemos avanzando tanto en tema de paridad. Pero pues yo espero que ahora que van a llegar varias gobernadoras mujeres nuevas, realmente haya una diferencia en las políticas públicas que aplican, que se note la diferencia con la presencia de las mujeres. Yo como alcaldesa te puedo decir que sí hice cosas muy relevantes hacia las mujeres, empezando para que pudieran caminar alumbrado por mayor en la Miguel Hidalgo, para que ninguna mujer tuviera miedo de caminar. Toda una estrategia de certificación laboral, pero ya no en macramé, ni en migajón, ni en bordado, ¿no? Sino en carreras técnicas que realmente les permite insertarse en el mercado laboral. En fin, entonces son como dos cosas. Una, pues los rezagos, pero también por otra, pues hay enormes oportunidades hacia adelante. Me hace muy interesante lo que acabas de decir, y tomando en consideración lo que mencionas de las mujeres, el periódico El Norte, Xochitl, publicó una nota llamada Deja crisis sanitaria, mujeres sin empleo. Y yo quisiera compartir esta información, que es información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que dice: la pandemia por COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Esta encuesta señala que el primer trimestre del 2020 y el mismo periodo del 2021, la población ocupada cayó poco más de 55 millones a 52.973.000 personas. Esto quiere decir que representa una reducción de 2.1 millones de personas, de las cuales el 71% son mujeres. Esto quiere decir que el trabajo de la mujer no es un trabajo estable, no es un trabajo donde pueda asegurar su economía. Y de acuerdo a esta misma encuesta, dice que el primer trimestre del 2021, el 74.2% fue la tasa de participación económica masculina, donde el 41.7% fue la participación económica femenina. Algo que, como dices tú, en este gobierno me preocupa todo lo que está pasando. En resumen, Xochitl, ¿no? O sea, para donde voltees estoy preocupada por todo. Y nosotros también estamos preocupados. ¿Y cómo le hablas a las mujeres que estamos nada más como recibiéndolas solas? No estamos como adentro viendo. Tú estás desde adentro viendo cómo se mueve todo. Yo sé que la respuesta se dice 6 de junio, ¿no? La respuesta podría ser el 6 de junio. Pero ¿cómo nos hablas de las mujeres que estamos afuera, Xochitl? Pues mira, la verdad, yo soy una mujer. Primero, no tengo un partido político, no, nunca he militado en un partido político. Yo estoy ahora en la bancada del PAN por un tema de decisión, de compatibilidad, de ideología en general. Hay cosas en las que no comparto, soy mucho más liberal con el tema de la comunidad LGBTI, con el tema de la marihuana, con el tema del derecho a decidir, ¿no? O sea, me parece que son temas que las mujeres tienen que decidir. Pero en general, camino bien con el PAN. Sí siento que para los ciudadanos no es una decisión fácil, porque claro que los gobiernos anteriores fallaron, claro que hubo corrupción, claro que hubo fallas estructurales en las ofertas de políticas públicas que hicieron. Pero yo creo que en el momento en que estamos es todavía más grave, porque se dice hacer una cosa y se hace absolutamente otra. Y el tema de las mujeres es quizá el tema donde este gobierno más le ha fallado. Porque como tú dijiste, las mujeres que más votaron por este gobierno fueron las mujeres. Y darles, o sea, no es que dejaron de trabajar, pues sí, pues porque no hay instancias infantiles para dejar a los niños. O sea, y el sector de los servicios, que es el más afectado en este momento por la pandemia, que es el sector turístico, y la encuesta dice lo mismo, Baja California Sur, Quintana Roo, son los estados donde más empleos se han perdido, y son los estados donde muchas mujeres trabajaban de cocineras, de mucamas, de muchos trabajos de apoyo que hoy no tienen. Y este gobierno se negó a darles un apoyo a las mujeres
económico, que habían perdido su empleo. Porque no eran mujeres que estaban en su casa sentadas esperando a que les llegara la dádiva, eran mujeres que salían a trabajar todos los días. Entonces, yo lo que sí creo es que sí es un tema de personas. Creo que en el Congreso no se equivoquen, en el Congreso sí hay que ir con equilibrar el Congreso para justamente poder debatir estos programas sociales en equidad y no solo con la visión de un solo hombre. Y creo que al no haber mayoría vamos a tenernos que sentar y decir, a ver, ¿qué hacemos con los programas de mujeres? ¿Qué hacemos con el cáncer? ¿Qué hacemos con esto? Y entonces, como el presidente no va a tener mayoría, va a tener que hablar con la oposición. Creo que en la Cámara de Diputados yo sí les pediría que voten a favor del bloque opositor. Y en el caso de alcaldes y en el caso de gobernadores, yo diría, voten por las mejores personas. Y a lo mejor si hay una alcaldesa brillante de Morena y capaz, pues vótenla. Y si la alcaldesa del PAN es buena, y también vótenla. O sea, yo lo que he sentido es que Morena improvisó muchísimo a sus cuadros, porque hay una visión que decía el presidente, 90% de capacidad y 10%, 90% de honestidad y 10% de capacidad. Ese es el grave error de este gobierno, porque sobrepuso algo que es muy difícil. La honestidad debe ser 100 y la capacidad debe ser 100. Entonces hay una cantidad de gente inepta que de verdad, bueno, la senadora, con todo respeto, que dijo que alguien había movido la valla. O sea, no puede ser. No puede ser que una persona así esté en el Senado de la República, pero eso es lo que está hoy en los municipios. Entonces, pero para mí las personas sí pueden estar por encima de los partidos. O sea, yo sí creo que hay buenas personas en todos los partidos, pero en general Morena no privilegió la capacidad de las personas, privilegió el servilismo y privilegió el decir sí, señor. Gracias, Xochitl. Gracias a las personas que también nos están mandando sus preguntas. En breve vamos a irlas metiendo aquí al panel, como quiera, quienes quieran seguir usando esta herramienta. Marta, desde la IP, desde la iniciativa privada, te ha tocado ver varios Méxicos. Xochitl habló del México del norte, del centro y del sur. De hecho, pudiéramos tener muchos Méxicos, ¿no? Porque sí tenemos diferentes Méxicos en cada región. A ti te ha tocado ver a México en varias etapas. Te ha tocado ver a México en otros países, ver a México desde otros países. ¿Cuál es el México del que estamos viviendo o cuál es el deseado o cuál es ese México que dejamos atrás? ¿Cuál es esa experiencia, Marta, que tienes sobre el México que has vivido y al cual te gustaría que en un futuro pudiéramos tener? Pues mira, al igual que Xochitl, ¿no? Que comparto todo lo que está diciendo, varios Méxicos con muchos retos, muchos retos, problemas complejos que no hemos terminado de arreglar de raíz, ¿no? En donde no hay esa visión transeccional, en donde trabajamos por cada 3 años o por cada 6 años, ¿no? En donde hay grandes retos de discriminación, por ejemplo, en este estado. Desgraciadamente, Nuevo León es uno de los estados con mayor discriminación de la República Mexicana, con problemas de pobreza en otros estados graves, ¿no? De pobreza extrema, problemas de igualdad de género en todo el país. Yo creo que eso es un tema generalizado y no nada más en este país, sino en muchos países, ¿no? Este es para mí uno de los grandes temas. Problemas en la calidad de la educación, que eso tiene una influencia directa en quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Para mí la educación es el motor del desarrollo sostenible y estamos desgraciadamente viviendo sobre todo, si ya traíamos arrastrando temas en la educación, estamos viviendo seguramente una crisis catastrófica generacional en el tema educativo que no hemos terminado de darnos cuenta, ¿no? En el tema de género, bueno, ¿qué te puedo yo decir? En algunos sectores se ha avanzado, como bien lo decía Xochitl, en política se ha avanzado. El índice, por ejemplo, de brecha de género del Foro Económico Mundial
nos dice que hemos pasado en México de ser el lugar 75 en el 2006, por ejemplo, a estar en el 25 en el 2020 de 153 países. Pero este hecho en perspectiva no debe de incurrir en el optimismo infundado, porque esto tiene mucho que ver con el tema de que se ha reducido la brecha en representatividad del sector público, pero no en el sector privado, ¿no? Ahí sí tenemos grandes brechas de representatividad en los puestos de decisión, en la brecha salarial por mismo trabajo, muchos obstáculos que impiden tener esa igualdad de género, violencia, acoso, ¿no? Y ante la pandemia, como bien ya lo dijo Xochitl, las mujeres son las que han sido más golpeadas, mujeres en general, jóvenes, y esto por diferentes razones. Han perdido su empleo, las que son microempresarias han tenido que cerrar su empresa, muchas están en el sector informal, se han visto complicadas porque tenemos 3 veces más la carga de trabajo de un hombre, porque hemos tenido que estar de maestras, hemos tenido que estar a los cuidados de personas con alguna enfermedad de nuestra familia, al cuidado de los hijos, y obviamente súmale a eso el tema de violencia intrafamiliar y feminicidios, el tema de la salud, particularmente la salud mental, en fin, ¿no? Súmale, ¿no? Entonces, ahí están los grandes retos. El gran reto del cambio climático, que tampoco lo hemos visto con esa seriedad, pero que en un país como este debería de ser foco, porque eso también tiene un impacto en las personas y particularmente en las mujeres, desplazamientos, migración, etcétera. Grandes retos de un México actual que pudieran estarse viendo como grandes oportunidades para invertir, para darle la vuelta, para trabajar de manera colaborativa en soluciones que sean innovadoras desde una perspectiva, desde el sector privado, conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos locales y con los gobiernos estatales y con el gobierno federal, con la academia, con los medios de comunicación, en fin, hay un México solidario que se muestra unido cuando hay situaciones de crisis, pero que se vuelve a desunir después, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para lograr que esa solidaridad sea permanente, que tengamos esa mirada de largo plazo, esa mirada del desarrollo sostenible, en donde, como hemos dicho, logremos que no se quede nadie atrás, pero que lejos de estar yendo hacia allá, ¿no? Como lo decía la secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, que comentando el otro día, decía, Marta, estamos en una situación en la que pudiéramos estar retrocediendo hasta 13 años en México y en América Latina si no hacemos algo hoy. Entonces, el llamado es ese, el llamado es a la acción, a dejarnos del discurso y volvernos a acciones concretas, como bien lo diría aquí nuestra colega la doctora, con precisión quirúrgica, ¿no? ¿De dónde están esas problemáticas reales? ¿Dónde están esas grandes brechas? Y enfocar ahí, porque estamos dispersos, cada quien por su lado, en individualismos, con los egos, ¿no? Y si realmente queremos cerrar las brechas, trabajar de manera colaborativa para tener un mayor impacto, pues tenemos que trabajar todos juntos, y para trabajar todos juntos tenemos que reconstruir esos lazos de confianza que se han perdido y en donde la confianza se ha perdido en todas las instituciones, entre las personas, entre el sector público y privado, y así no se puede construir. Como una falta de identidad, ¿no, Marta? Como que ocurre un desastre, nos unimos, pero luego, como tú lo dices, lo resolvemos y cada quien nos damos la espalda y cada quien a lo suyo, ¿no? O sea, esto me corresponde a mí y me voy. Pero como faltando esa identidad, ¿no? Como ese amor a darle continuidad, a seguirnos apoyando entre unos y otros, ¿no? Como una unión, y no estamos hablando de el sector privado, el sector público, no, estamos hablando de todos con todos, ¿no? Como que falta eso, ese engranaje, ¿no? Pues precisamente el tema de la mujer, donde siempre vemos, ¿no? Pues ese tema que lo resuelvan y que luchen las mujeres por él. Y no, ¿verdad? O sea, el tema de la igualdad de género es un tema de todos, es más, es un tema que tenemos que resolver de manera conjunta. O sea, no es un tema que vamos a resolver las mujeres solas, ¿no? Las mujeres hemos luchado por el tema, lo hemos puesto en la agenda.
estamos permanentemente viendo desde el sector público, desde el sector privado, en la academia, cada quien desde su trinchera, logrando avanzar en cerrar esas brechas de desigualdad y de discriminación y promoviendo políticas de inclusión y de diversidad, en fin. Pero es con los hombres y con todos, ¿no? De manera colaborativa como vamos a realmente lograr cerrar esas brechas. No veo yo otra forma. Gracias, Marta. Digamos que en tu profesión, Cintia, cuando hablamos del México actual, el México deseado, yo recuerdo en mi programa de radio recibir al doctor Tamés hablar sobre Milk. Y él hablaba sobre las mujeres que iban a revisarse porque tenían una bolita en el seno. Y en el seguro les decían, regresen 6, 8 meses a su siguiente cita. Milk, tú eres socia fundadora de Médicos de Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde reciben a mujeres donde inmediatamente se les tiene que dar este tratamiento, donde se les atiende. Y vuelvo a preguntar, el México actual y el México deseado, porque este programa fue hace 2 años hace 1 año y medio dejé el programa. Y yo me acuerdo que el doctor también es preocupado, que es tu socio, decía, es que no hay tratamientos para el cáncer de mama. Y la pregunta es, ¿y los tenemos ahora? ¿Estamos en el México deseado en el sector salud? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿También retrocedimos, como dice Marta, desde su perspectiva y como dice Xóchitl desde la suya? ¿También retrocedimos en el sector salud, en estos tratamientos tan importantes que el cáncer no espera? Cuéntanos, Silvia. Yo les podría hablar tanto de la parte clínica, un poquito también más de la parte de la fuerza laboral de las mujeres médicas y un poquito también de la parte de investigación, que es otra de las ramas a las que me dedico. En relación a las pacientes, pues tuvimos grandes avances. Llegó un punto con el Seguro Popular que lográbamos atender a las pacientes de una forma casi como si fuera un seguro privado, donde teníamos quimioterapia, cirugía, radioterapia, pruebas, diagnóstico. Y realmente acá el reto que nosotros enfrentábamos hoy seguimos enfrentando como asociación civil y el programa que hemos estado impulsando mucho en Nuevo León era más hacia la promoción de la detección temprana del cáncer. En México, en las instituciones públicas de salud, una paciente se tarda 7 meses en que se detecta un problema y empieza un tratamiento. Y 7 meses es un periodo extremadamente largo. En Estados Unidos, en el Reino Unido, las pacientes se tardan 1 mes en empezar. Y obviamente esto tiene como repercusión que las pacientes tienen etapas más avanzadas del cáncer, que finalmente pues tiene como un desenlace, pues que haya más probabilidad de una mortalidad asociada a este tipo de problema de salud. Entonces lo que hace Alerta Rosa es agarrar a la paciente de la mano e irla navegando por el sistema de salud para que tenga que llegar rápido a la detección. Y nosotros de esos 7 meses que está descrito en las instituciones públicas de salud, hemos logrado que las pacientes empiecen tratamiento en alrededor de 30 días. Y hemos visto alrededor de 2,000 mujeres en los últimos 2 años y medio en este programa. El problema es que ahora que continúa este programa, detectamos a la paciente y ahora ¿dónde la enviamos a tratarse? El día de hoy me tocó ver una paciente en consulta con un cáncer avanzado que requiere tratamiento, incluso diagnóstico. Es una paciente que tiene muy afectada a su mama, es evidente que tiene un cáncer de mama, pero necesita una biopsia, necesita un plan de tratamiento y necesita un lugar obviamente donde se lo puedan otorgar. Y la paciente no tiene ningún tipo de seguridad social y pues como decía Xóchitl hace rato, el INSABI no termina de establecer las reglas, no sabemos cómo funciona, las pacientes realmente no están recibiendo el tratamiento que requieren y pues ya pasó más de 1 año y siguen obviamente acumulándose pacientes y esto no para.
Hicimos nosotros recientemente una encuesta, documentamos y publicamos en una revista muy importante que se llama Lancet Oncology, una encuesta de 185 pacientes que se acercaron a nuestra asociación civil en la Ciudad de México y en Monterrey, en Nuevo León, y documentamos que las pacientes habían interrumpido su tratamiento por alrededor de 60 días y que el 60% de esas pacientes al momento de la encuesta aún no habían reiniciado su tratamiento. Y pues se juntó todo, se juntó INSABI, se juntó pandemia, se junta desabasto de medicamentos. Entonces realmente en la parte de la cuestión de cáncer y en general de salud, pues sí estamos en un retroceso a lo que estuvimos viviendo por muchos años con el Seguro Popular, donde aquí en Monterrey ya teníamos pacientes en varias instituciones, incluso privadas, donde se daba este servicio a través de este programa. Entonces, urge que se establezcan esas reglas de operación para saber cómo se van a atender los pacientes con cáncer y con cualquier otra patología, pero de manera muy apremiante con cáncer. De la parte de las mujeres en medicina, ha habido un avance. En la actualidad, alrededor del 60% de los estudiantes de medicina son mujeres. Esto es completamente diferente a lo que pasaba en décadas anteriores y esto ha ido en aumento. Y cuando lo ves, más o menos lo que está documentado, no en México, pero en algunos otros países, es que alrededor del 50-60% de la capacidad laboral de los doctores corresponde a mujeres. Sin embargo, cuando ya ves la parte de los puestos directivos, pues solamente del 10 al 15% de las líderes son mujeres. Si te vas incluso a ver instancias internacionales, sociedades internacionales de medicinas, solamente el 10% de los presidentes son mujeres. Y para cuando nos invitan a participar en congresos, menos de la tercera parte de las personas que participan son mujeres. Y curioso, incluso se ha documentado que cuando presentan a los doctores en foros de este tipo de congresos, a los hombres los presentan como doctores, pero es frecuente que a las mujeres no las presentan como doctoras, sino las presentan con su nombre. Entonces, hasta desde nosotros culturalmente en el gremio sigue habiendo pues esa diferencia, esa separar hombres contra mujeres. Y hay también evidencia en algunas sociedades europeas, pero donde hay miembros latinos, particularmente en oncología, que hasta el 37% de las oncólogas mujeres han reportado que sufren algún tipo de acoso sexual durante su carrera, particularmente en carreras o en especialidades donde hay pocas mujeres, donde hay una masculinización en cirugía oncológica, donde prácticamente hay hombres, pues porque hay realmente en ese tipo de profesiones, pues la mayoría son hombres y se dificulta mucho poder entrar a ese ámbito. Y finalmente en la parte de investigación, pues también ha sido muy complicado. Los recortes a la investigación han hecho que prácticamente no tengamos recursos los investigadores para poder aplicar a grants, a donativos, a apoyos para hacer investigación y bueno, con eso es muy difícil hacerlo. Y finalmente, pues ahora con el tema del CONACYT, que incluso las instituciones privadas ya no va a apoyar a los investigadores, pues todo eso sí tiene repercusiones directamente en retroceso al avance. Pues avanzamos en algunas cosas y en otras nos quedamos como en proceso, pero finalmente creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Voy a leer algunas de las preguntas que todos nuestros invitados están haciendo y hay dos preguntas muy parecidas y las voy a leer las dos para quien cualquiera de ustedes tres quisiera apoyarnos con la respuesta. Daniela Pérez dice, ¿qué le aconsejarían a las mujeres jóvenes que estamos entrando al mundo laboral? Y Javier Prieto dice, todas las historias comenzaron al iniciar su vida profesional. Me gustaría que le hablaran a las jóvenes que están en la preparatoria y que probablemente la elección del 2021 será su primera oportunidad en la democracia, dado que ahí comienza la formación de la persona. Son dos preguntas, digamos, una en el tema laboral y otro también en el
tema de lo que viene próximamente, porque en estas nuevas elecciones también vienen más oportunidades o nos podemos quedar en las mismas pues, áreas que existen. ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? Adelante, Xochitl. A ver, primero lo que yo les aconsejaría a las jóvenes es pues, que dejen de regirse por paradigmas. A mí este tema de pensar que las mujeres solo son plenas si se casan y tienen hijos, me parece que es algo que tenemos que superar. Y es una visión heredada en las familias, no porque no sea bueno el matrimonio, pero siento que a veces las chicas sienten una presión enorme por contraer matrimonio y por conseguir un buen marido. Y yo lo que les aconsejaría es que sean mujeres brillantes, inteligentes, autosuficientes, y el buen marido llegará. Y si no llega, tampoco les va a pasar nada. Pero creo que lo más importante es eso, que entendamos que hay una felicidad plena en tu desarrollo profesional. Yo, obviamente, pues a muchas mujeres les confieso que el día más feliz de mi vida no es el día que me casé, pero de ninguna manera, y tengo 32 años casada. El día más feliz de mi vida es el día que me aceptaron en la universidad, el que pude estudiar ingeniería, el que pude ser una mujer autónoma, independiente. Y también el consejo que les doy es reinventarse, caerse, volverse a levantar. O sea, yo me he caído, he perdido de candidata a gobernadora y me sobé, me levanté y le seguí. Y la empresa quebró una vez con la crisis del 94 y pues volví a salir adelante. Pero pues eso es parte de la vida, intentarlo, fracasar, volverlo a intentar. Y en una de esas vas a tener éxito, pero pues tampoco el éxito tiene que ver con lo económico, que es otra confusión que tienen muchas personas. El éxito tiene que ver con hacer cosas. Y en algún momento de mi vida mi marido me dijo, es que puedes salirte a trabajar, pues yo te puedo mantener. Le dije, güey, o sea, no es que me quieras mantener, es que me encanta lo que hago. Me encanta ser ingeniera. En ese momento estaba en la política. Y ya, mi marido se fue educando y fue entendiendo de tener cada quien su espacio. Pero yo creo que lo primero que tienen que quitarse las mujeres es esa maldita presión de casarse, de girar todo alrededor de tener un marido, un hombre. No, yo se los puedo jurar que mi marido no es güey, jamás ha hecho nada para que yo me enoje y me vaya, porque pues, sabe que me voy y lo dejo en 2 patadas, y se ha comportado. Y en el segundo término es decirle, el país no va bien el país, de verdad. O sea, yo he dado una pelea en el tema, pues, obviamente, de cambio climático, con el tema de las energías limpias. Culpar a las empresas por generar dinero y tener energía más barata, como Cemex, como FEMSA, como, pues, claro que están en el camino correcto. Claro que en un momento dado va a haber empresas que no compren productos mexicanos porque se fabrican con energías sucias. No tardan en ponernos aranceles a los productos mexicanos, no sé en el cemento, pero es una locura el retroceso que estamos teniendo en el tema energético, el retroceso que tenemos en temas de innovación. Lo que está haciendo CONACYT es brutalmente regresivo, no dar becas para que los estudiantes se capaciten en el extranjero. O sea, sí es un gobierno que odia al empresariado, es un gobierno que odia a todo aquel que produce y que tiene, pero este país no va a salir adelante sin nosotros los empresarios. O sea, somos los que generamos empleo, somos los que pagamos impuestos. Y coincido con el presidente en la necesidad de redistribuir la riqueza. Claro que hay que hacerlo y claro que hay que ayudar más al sur-sureste, pero si no hay riqueza, no hay nada que redistribuir. Entonces, por supuesto que hay que corregir el rumbo. En Monterrey me cuesta un poco de trabajo decidir, porque no puedo creer en la que están metidos. Y miren que conozco a Samuel, pero de repente creo que tendría que madurar un poco, pero bueno, si eso es lo mejor que hay, pues está bien, pero que no sea morena. Porque pues la otra chica que mintió de manera cínica y descarada, pues, o sea, sí están en un problema en Nuevo León, y eso habla de que necesitan crear liderazgos honestos, liderazgos comprometidos, claros, y creo que Nuevo León tiene que trabajar muchísimo. Me impresiona que esté ese líder y estén todos estos grupos y tengan tan pocas opciones para candidatos a gobernadores y se tengan que conformar con lo menos malo.
después de la que vienen, porque ya vienen de una complicada. Entonces, pero yo creo que el Congreso no hay duda que hay que votarlo para que haya un equilibrio, y ya para el gobernador pues tienen, creo que 2 opciones, decidan la mejor. Wow. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Marta, adelante. Sí, para no ser repetitiva con lo que ya dijo Xóchitl, que estoy de acuerdo, yo añadiría a las mujeres jóvenes el que realmente encuentren eso que les mueve, ¿no? Ese propósito, ¿no? No tratar de encajar en algo en donde evidentemente podrás fingir por un tiempo, ¿no? Llámese trabajo, llámese situación familiar o lo que sea, pero que tarde que temprano te va a terminar por cobrar la factura, ¿no? Y que luego nunca es tarde, pero luego ya perdiste muchos años de vida no haciendo lo que realmente tú querías, ¿no? Entonces, tener una visión de uno misma es muy importante, antes de tener una visión de los demás o de la vida que o el otro o los otros te dijeron que tenías que tener, es una visión propia. Segundo, ser un agente líder de cambio, y yo creo que ese líder ha hecho un gran trabajo en eso, o sea, el generar esos agentes de cambio y la juventud tiene esa energía, tiene esas ganas de realmente tener un impacto positivo en el planeta, en la sociedad. Entonces, convertirnos en esos agentes de cambio y tener un propósito. Esas 3 cosas para mí son fundamentales. El entender muy bien cuáles son tus fortalezas, tus competencias y tus talentos y potenciarlos, no quedarnos acá con el que nos dice, bueno, pero es que y tus debilidades, no. ¿Cuáles son tus fuerzas? Y esas fuerzas y esos talentos, potenciarlos y visibilizarlos y levantar tu voz y trabajar mucho para lograr que con trabajo, con resultados, puedas ir avanzando, ¿no? Para mí, a las jóvenes yo les diría, y más o menos comenté un poco de mi juventud, pero pasemos de la apatía a la proactividad, ¿no? Realmente todo cuenta, cualquier cosa que hagamos suma. Entonces, la invitación es a soñar en grande. Nosotras mismas somos las que nos ponemos limitaciones, pero la verdad es que hay que soñar en grande, imaginarte eso que quieres hacer de tu vida y como bien lo decíamos aquí, que la definición de éxito sea tu propia definición de éxito, no la que alguien más te dijo que era éxito, ¿no? O tener el mejor puesto, o el mejor trabajo, o este título, o estudiar quién sabe cuántas maestrías, o sea, al final, si eso es lo que quieres, pues qué bueno que lo logres. Pero si tu definición de éxito es otra cosa, pues entonces éxito es que logres esa definición que tú mismo o tú misma te propusiste. Entonces, en ese soñar en grande, y en ese escuchar al otro, ¿no? Porque yo siempre he sido una convencida de que hay que escucharnos los unos a nosotros para tener esa retroalimentación, bajar todo eso a temas concretos, a trabajo, a innovación, a creatividad, a proyectos que avancen, a actuar, ¿no? Con colaboración, en conjunto con otros. Y finalmente algo, pues que no mencionamos mucho porque igual parece romántico, pero el tema del amor y la felicidad, ¿no? El cómo vemos a los otros a los ojos, el cómo nos sonreímos los unos a los otros, el cómo entablamos, insisto, esas relaciones de confianza que nos permiten ser felices, que nos permiten amar incondicionalmente a nosotros mismos para lograr convertirnos en la mejor expresión de nosotros mismos, para poder con ello ayudar a la transformación de otros, que al final yo creo que eso es lo que muchos jóvenes quieren hacer en este mundo, ¿no? Dejar su huella, trascender y dejar su granito de arena en eso que quieren emprender o en lo que quieran trabajar, ¿no? No importa en qué trinchera les vaya a tocar desempeñarse, lo importante es que ese propósito, esa visión y ese ser agentes de cambio lo hagas en cualquier trinchera en donde te toque participar. Me encanta cuando dices éxito, que dices, pues el éxito es de cada quien. No es que te agarres la palabra o el significado que Einstein o que Nietzsche dijo del éxito. Porque, ¿qué es el éxito? A lo mejor para una persona que está en una rehabilitación y está volviendo a aprender a caminar, el que dé 2 pasos
solo es el éxito para él. Como para mí puede ser el éxito sacar un libro, para otra persona puede ser el poder ver un jardín sin unos barrotes de por medio. O sea, ¿qué es el éxito? ¿No? Y me encanta lo que dices. Pues el éxito es el que cada uno quiere de cada quien. Ahora, hay una pregunta, Cintia, que me gustaría hacerte a ti directamente. Diana Guerra dice, ¿qué habilidades consideran que resultan fundamentales que desarrollemos como mujeres para liderar constructivamente nuestros campos de acción? Yo diría que hay varias y no necesariamente aplican para mujeres, pero creo que es algo que ayuda a lograr lo que uno quiere. Uno es tener resiliencia, y lo mencionaron en algún momento Marta y Xochitl. No siempre las cosas salen como uno planea, aun cuando tengas una meta, una visión y algo por qué luchar. Hay veces que las circunstancias no te llevan a ese lugar, ¿no? Y también uno tiene que ser muy inteligente para reconocerlo y para cambiar y para decir, por aquí no es, entonces voy a seguir por otro lado, sin que significa que hayas fracasado, sino más bien estás reconociendo que ese camino no fue y buscas otras oportunidades. La otra precisamente es el estar muy alerta a las oportunidades que te brinda la vida. Yo, parte de lo que hago hoy, probablemente no lo hubiera imaginado de tal forma hace 15 años, y fue a través de estar observando, viendo que me gustaba, que me interesaba, estar en Toronto y viendo que había un programa especializado en mujeres jóvenes con cáncer de mama, y regreso a México y veo esa necesidad de mujeres muy jóvenes que representan casi el 15% de las mujeres que tienen cáncer de mama en México de 40 años para abajo. Digo, aquí hay un nicho, este es un área de oportunidad, y además con lo que había aprendido y los contactos y el mentoreo que había tenido, pues de ahí surge pues buena parte de lo que me dedico ahora, oportunidades de colaborar. Y la tercera, yo diría muy importante, es hacer un equipo de trabajo y siempre dándole su lugar a cada uno. Yo trabajo con residentes, trabajo con estudiantes, y gran parte de lo que yo hago en mi formación académica y de las aportaciones de investigación que hago es porque colaboro con mis estudiantes y ellos aprenden de mí, pero más aprendo yo de ellos al estar trabajando juntos. Y finalmente diría tener un role model, particularmente en una mujer. Me parece que cuando ves hacia un lado o hacia arriba y dices, mira lo que logró ella, a pesar de que es complicado, y también lo dijo Marta, pues a pesar de todas las cosas extras que nosotros tenemos que franquear, no diría franquear, más bien llevar junto con la parte profesional, siendo mamá, siendo esposa, siendo hija, que sí son, pues digamos, simplemente más actividades, más funciones. El tener a alguien que digas, mira, sí se puede, y déjame, incluso me acerco y pido que me mentore, creo que eso también pues ayuda a crear esa visión. Hay una pregunta de Gerardo. Adelante, Xochitl, adelante. Aquí yo agregaría algo que es muy importante, que es la suficiente inteligencia emocional para poder coexistir con un matrimonio. Sí me llama la atención la facilidad con la que, no porque esté en contra del divorcio, o sea, cada quien se puede divorciar las veces que quiere y casarse las veces que quiera. Pero yo creo que cuando tú buscas un matrimonio, pues tratas de buscar una vida estable y tener a los hijos. Y yo creo que algo que ha pasado con muchas mujeres es que tenemos que también entender que mucho de lo que sufrimos las mujeres o ciertas mujeres, pues es este machismo. Y yo creo que nosotras no tendríamos que ser hembristas en el sentido de también llegar y decirle al marido, eres un bueno para nada, no sirves. O sea, creo que también hay que cuidar esa relación de pareja cuando una mujer tiene éxito, porque tendemos a replicar conductas que a nosotros nos han dañado muchísimo y que creo que nosotros no deberíamos de replicar, aún en condiciones de muchísimo éxito económico.
Claro, como si fuera venganza, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora sigo yo. Xochitl, hay una pregunta de, bueno, es para las tres, ¿no? De Gerardo Hernández. Excelentes panelistas. ¿Quiénes han sido los culpables? Y a lo mejor habla de culpables, no de a lo mejor una persona, una situación, yo creo que lo podemos abrir en general, del atorón en su desarrollo profesional. ¿Cuál ha sido como ese momento o esa situación en la que te sentiste atorada y de repente le diste la vuelta? ¿Alguien que quiera compartirnos alguna de sus experiencias? Yo diría que siendo muy consciente de la respuesta es que la única culpable soy yo, ¿no? O sea, yo no le apuntaría la culpa a nadie más. Seguramente hay retos y ha habido barreras, ¿no? Pero pues las barreras siempre he dicho yo que están hechas para sacarle la vuelta, ¿no? De alguna u otra forma. Uno va manejando su coche, si llegas a un tope, pues hay que darle la vuelta para algún lado. A lo mejor te tardas un poquito más, ¿no? En su momento yo recuerdo haber tenido la oportunidad de que me ofrecieran un trabajo ahí en mi empresa, pero en el extranjero, pero pues estaba embarazada, ¿no? Entonces, bonito momento. Y bueno, la culpa pues no es de la empresa, ni la culpa tampoco era mía, simplemente estaba viviendo un momento en el que tenía que tomar una decisión y la decisión fue tomada y me quedé. Y quizá el tiempo que me tomó el otro camino fue más largo, pero no importa, fue una decisión mía, ¿no? Y así circunstancias en la vida en la que uno tiene que ir tomando decisiones, o sea, eso es la vida, ¿no? Una toma de decisiones permanente en la que en ocasiones, como bien decía Xochitl, nos equivocamos y te levantas, ¿no? Pero como me decía un jefe, pues levantémonos, pero rápido, ¿no? Nos levantamos rápido y seguimos, crecemos en ese proceso. Pero yo creo que, no, digo, en mi vida he decidido no echarle la culpa a nadie y si alguien va a tener o sentirse arranada por alguna razón es porque yo no decidí salir de esa rápido, ¿no? Eso es lo que yo diría, porque cualquier barrera de cualquier tipo tiene muchos caminos y hay que tomarlos, ¿no? Y no hay que tener miedo o algo que diga, bueno, pues ya llegué hasta aquí y ya o no me permitieron o no me dieron la oportunidad de trabajo, no me subieron de puesto o no me subieron el sueldo. Bueno, siempre tienes la oportunidad de moverte a otro lado, siempre tienes la oportunidad de buscar un lugar en donde te sientas mejor, donde haya más empatía con tus valores, donde te estés desarrollando mejor, en fin, o sea, el control de nuestra vida está aquí y está aquí. Entonces, por más que haya esos retos y esas barreras, siempre estará en nosotros tomar otros caminos y otras decisiones. Gracias. Xochitl, querías hablar. Mira, yo creo que las mujeres que estamos aquí y que somos egresadas de una universidad, estamos en una situación totalmente privilegiada. Y coincido que ahí sí depende totalmente de nosotras. Pero yo me voy a referir a que sí hay una responsabilidad del Estado en el tema de cuidados. Necesitamos tener una estructura de cuidados para los niños, porque sin esto las mujeres difícilmente se van a poder integrar a la vida laboral. Hay otros países, hay empresas que tienen estancias infantiles propias, hay empresas que tienen ahora un apoyo específico para mujeres que se embarazan y tienen hijos, pero pónganse a pensar, yo me hice cargo de mis padres, pero si yo no hubiera tenido el nivel económico que tenía para poder contratar a una enfermera que los cuidara en la etapa ya muy terminal, donde prácticamente requerían cuidado día y noche, pues pero para una mujer normal que no puede pagar esto, pues prácticamente no duermes, no, o sea, estás cuidando, tienes hijos. Entonces yo creo que el Estado mexicano tiene que trabajar muchísimo en toda una red de cuidados, tanto de niños como adultos mayores, hacerlo mucho más democrático con los hombres. En mi caso, mi marido también ha sido muy generoso, muy colaborador conmigo,
pero la mayoría de las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana, vamos a llamarle urbana, que tienen que ir a la fábrica, que tienen que hacer cosas, pues a veces yo creo que el 70% de estas mujeres que dejaron de trabajar, mucho tiene que ver por el sistema de cuidados, porque no hay quien les ayude con los niños para las tareas, no hay quien les ayude con todo el trabajo de los adultos mayores. Entonces, si hay un responsable es el Estado mexicano, que no ha tenido la capacidad de proveer a las mujeres de recursos medianos y bajos de estos sistemas de cuidados para que puedan ellas desarrollarse, estudiar las que se llegan a embarazar jóvenes, trabajar las que de alguna manera tienen una actividad productiva. Y para eso estamos trabajando en el Senado. Yo estoy trabajando muy duro para que esto pueda suceder y para que más mujeres puedan tener esas oportunidades. Gracias, Xochitl. ¿Quisieras agregar algo, Cintia, desde tu perspectiva, ese atorón en tu carrera profesional? Yo comulgo con Marta en la parte que es más la limitación que uno le pone. Por supuesto, ha habido tropezones, ha habido barreras, ha habido retos como médico, como mujer, como líder. Sí, como les comentaba antes, no siempre ha sido fácil, pero realmente creo que el aprender también de las situaciones y esa forma de ver cómo le doy la vuelta y por qué me caí y ahora cómo lo hago mejor, creo que pues al final es lo que nos hace estar aquí y ver para atrás, y dices que a pesar pues de esos baches finalmente pues hemos logrado franquearlos y lograr ese avance en beneficio de la gente que nos rodea y para quien trabajamos, ¿no? Y que en este caso, pues, en mi caso son mis pacientes, y los estudiantes, en la institución, ¿no? Ahora, hay una pregunta que es, ¿cómo construir una agenda social donde participen hombres y mujeres para cerrar la brecha de género? ¿Alguien quiere hablar sobre esto? Pues yo puedo hablar un poco de la experiencia. No es fácil. Ahora que estuvimos impulsando la paridad en gubernaturas, hicimos una reforma constitucional que en un principio los hombres no quisieron, pero se les fue una palabra en la reforma que era paridad en todo. Y entonces el Tribunal Electoral lo interpretó como que era en todo y eran las gubernaturas incluidas. De hecho, nos ordenó legislarlo. Ese tema estuvo atorado más de un año. Y aunque los hombres juran y perjuran que caminan con nosotras, hay un momento que en la repartición del poder no caminan con nosotros. Ha sido muy complicado, muy difícil impulsar esta agenda de paridad, y aquí sí creo que Marta tiene muchísima razón con lo que pasa en las empresas. En Europa se hizo una ley para que los consejos de administración de las empresas tuvieran mujeres, el 40% de consejeras. Y aquí en México, pues los consejos de administración siguen siendo mayoritariamente hombres, los cargos directivos siguen siendo mayoritariamente hombres. Y quizá no es atorón, pero sí la maternidad hace que las mujeres tengamos que frenar, ¿no? Yo decía que iba en una carretera de terracería, pero para la misma dirección, pero más lento, cuando tuve a mis hijos, o sea, tuve 2 hijos. Y eso es algo que tiene que empezarse a compartir con los hombres, el cuidado de los hijos. Si bien es cierto, ellos no van a parir nunca, sí tienen que ser mucho más colaborativos con nosotras para poder entrar. Entonces esa agenda la tenemos que construir juntos. Yo no me considero extremadamente feminista, o sea, yo creo que sí soy feminista, pero no así ultra, en el sentido de que sí veo diferencias entre hombres y mujeres. No igualdad absoluta, una de esas es parir hijos y otra cosa es amamantarlos, pero sí creo que los hombres deberían de ser mucho más generosos como directivos, entendiendo la problemática de las mujeres cuando se embarazan, cuando tienen hijos, porque por eso muchas jovencitas hoy ni se quieren casar, ni quieren tener hijos, porque saben que eso es un freno para sus vidas profesionales. Y eso tampoco está padre en una sociedad. Entonces creo que, pues ahí está. La respuesta tiene que ver con que tienen que ceder espacios y tienen que compartir el poder. Me encantó eso que dijiste, también tienen que cuidar hijos, ya los parimos nosotros, pues ahora atiéndanlos ustedes también, me encantó. Marta. Sí,
Sí, yo abonaría a decir que creo que es muy importante seguir evidenciando con datos duros el qué significa la inclusión. Y creo que ya existe evidencia, no hemos sido capaces de que la narrativa a lo mejor se termine de entender, pero hay evidencia de estudios que ha hecho McKinsey y de ahí otros muchos, en donde dice claramente que si en el sector privado incluyen equipos diversos en su quehacer, subiría la productividad más del 25%, ¿no? Entonces, y el retorno de la inversión, y eso no se diga, el PIB en el país o el PIB mundial, en fin, no hemos terminado de entender que esos datos duros nos llevan a vivir una vida próspera, incluyente, de paz, de desarrollo sostenible. Y a mí me parece que en esa agenda social en la que todos deben de participar para poder cerrar la brecha, hay dos temas fundamentales. Y lo vuelvo a repetir. Uno es la educación y tiene mucho que ver con la cultura, las tradiciones que tenemos como país, esa cultura patriarcal que tenemos que erradicar y que tenemos que realmente sentarnos entre todos para poder tener una educación incluyente desde la primera infancia. Y por otro lado, la salud, ¿no? Yo creo que si antes no lo teníamos en el radar, es actualmente un tema que tenemos todos en común y es un punto de unión y está en la agenda social y es una salud integral que habla de la física, pero de la emocional y cómo esto puede impactar en el punto de vista individual y social, ¿no? Yo creo que el enemigo mayúsculo de este tema es la normalización de los mandatos de género y de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y ese primer paso que yo daría en esa agenda social es, uno, crear conciencia con evidencia, con datos duros para todos, ¿no? Y que podamos unirnos en proyectos hombres y mujeres para hablar de paternidad, de nuevas masculinidades, de la vulnerabilidad del ser humano en general, de, como bien lo decía Xochitl, de la colaboración en las tareas del hogar y en los cuidados, ir cerrando esas brechas que requieren esas medidas que promuevan el trabajo decente en todas las personas y no que releguen el trabajo menor remunerado, informal, a las mujeres, ¿no? Yo creo que ese es un tema en el que hay que seguir trabajando, ya se ha avanzado algo, pero hay que finalmente como país apropiarlo como parte de la sociedad en su conjunto en esta agenda de género que realmente sea el gran reto para el país. Si no, no va a suceder. Yo quisiera nada más agregar esta historia de Jack Ma, el chino de los más ricos de China, precisamente dueño de Alibaba.com. Investigando sobre la vida de él, él decía que él se dio cuenta que la mujer nos preocupamos por los demás. O sea, las mujeres tenemos como esa sensibilidad de preocuparnos por los demás. Y que en el momento que se dio cuenta que la mujer tenía esta sensibilidad fue cuando aumentó la participación de la mujer en su empresa y que entonces había detalles que los hombres no veían y que las mujeres sí atendían. Y fue cuando Alibaba empezó a crecer de una manera exponencial y ahora es uno de los hombres pues, multimillonarios de China. Cintia, sobre esta pregunta de cómo construir una agenda social donde participen hombres y mujeres para cerrar esa brecha de género. Yo les cuento iniciativas que se han hecho en otros países dentro del ámbito de medicina para intentar cerrar esa brecha y parte de lo que han hecho es pues fomentar que haya grupos equitativos de mujeres y hombres, ya sea en la parte de boards clínicos, de sesiones, que haya liderazgo que donde esté también la mujer. Otra de las cosas que se está haciendo es que están empezando a señalar cuando esto no pasa. Incluso hay un hashtag que es algo así como All Male Panel. Entonces ya nos dimos cuenta que no integraste mujeres. Entonces
creo que sí es algo que nosotros también nos tenemos que ir dando cuenta, porque no siempre es así. Y en medicina creo que también nos falta a veces tener esa conciencia, porque estamos muy concentrados en nuestra parte clínica. Algo también que se está haciendo es fomentar la parte de liderazgo y la parte también de estrategia, incluso entrenar a las mujeres en cómo ser más negociantes, cómo hablar de temas que a veces no estamos acostumbradas a hacer, como de sueldos, de cómo vamos a hacer la distribución de labores, porque pues muchas veces uno nada más recibe y no está familiarizado en cómo hacer ese enfrentamiento y hacerlo de forma adecuada y asertiva. Entonces creo que esas son algunas de las estrategias que se empiezan a hacer, y creo que se podrían hacer extensivas. Ahora, algo que también se habla mucho, y aquí me gustaría pedirles a ustedes qué opinan, es en esa parte de fomentar en la parte profesional el balance de personal, familia con el trabajo. Particularmente en medicina, sí hay muchos casos de mujeres doctoras o investigadoras muy, muy brillantes, donde tienen una carrera pues muy prometedora, pero que se queda truncada por tener el plan familiar, y que muchas veces es bien complicado regresar, porque particularmente en medicina, cuando te desactualizas, pierdes esa continuidad, y en medicina tienes que estar al día. Entonces, ¿qué sugerirían ustedes que como alguien que tiene una carrera profesional muy demandante pudiera en esos años de ser mamá, teniendo intentar tener este balance y no interrumpirlo? Me gustaría, su opinión como más expertas en este tema. Marta, ya que tienes el micrófono prendido. Hasta ahorita me di cuenta. No. Pues bueno, yo te quisiera regresar la pregunta, porque tú lo lograste, ¿no? O sea, al final las que estamos aquí lo hemos logrado, y lo hemos logrado porque no porque no hayamos tenido dificultades, ¿no? Bien lo dice Xochitl, estamos hablando de una circunstancia distinta, porque no todas las mujeres están en la misma situación que nosotras, desgraciadamente, y se requiere de plataformas que ayuden en todo este proceso del cuidado. Pero aún y nosotros, ¿no? O sea, aún y cuando tenemos una red social que nos pudo haber ayudado, mamás, papás, hermanas, etcétera, al final nosotros tuvimos que hacernos cargo, ¿no? Y tuvimos que estar ahí con nuestros hijos, y en los mejores momentos y en los peores momentos, y no desactualizarnos, y estar ahí para que no te quitaran la silla y seguir peleando, y viajar, ¿no? Yo creo que al final es un tema de cuánto estás dispuesta a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Y qué estás dispuesta a hacer para lograrlo? Es una pregunta que todas nos tenemos que hacer, y no importa lo que decidas, porque insisto que la definición de éxito es individual. Si al final eres una mujer brillante en medicina, pero quisiste dedicarle ese tiempo al 100% a ser mamá, bueno, pues eso es una decisión personal. Pero si lo que quieres es ser un médico brillante, investigador, y llegar a otros niveles, pues bueno, a lo mejor vas logrando tener una red de soporte que te apoye con eso, ir encontrando otros mecanismos para, no sé, yo estudiaba de noche y seguía estudiando, y bueno, uno se las arregla, ¿no? Y cuando más decía, bueno, ya no, salía una oportunidad y decía, bueno, pues sí, ¿no? Y hasta los mismos hijos te van empujando a eso, ¿no? Yo recuerdo una vez que me ofrecieron una beca y la decliné porque mis hijos estaban chicos, y aparte yo decía, ya, ¿para qué voy a estudiar esto? Un MBA a estas alturas de mi vida ya. Y al final mi hijo, el mayor, me dijo, ¿cómo? O sea, ¿les dijiste que no? ¿No? Y yo, pues sí, mi amor, porque... Pero claro que no, mamá, pues sí, qué padre, porque lo vas a estudiar en la India y vas a ir a... O sea, para él fue una ilusión, ¿no? Y dije, ¿pero cómo? O sea, yo lo estaba haciendo por él y él me está diciendo que cómo. Entonces, al final, la vida va fluyendo y te vas dando cuenta que
son puras barreras a veces mentales las que nos ponemos y que todo se puede. Y en la medida que, no sé ni de dónde se encuentra uno el tiempo, pero va surgiendo en la medida que uno sepa hacia dónde y por qué y para qué quiere llegar allá, ¿no? Xochitl, hay una pregunta directamente para ti, dice, de Ricardo González. Siguiendo esa sobremesa donde yo creo que ya se acabó el café y ahora estamos con un tequila en la mano, bueno, yo preferiría un carajillo, no sé cada quien un mezcal, o no sé cada quien, ahora en qué vamos. Le quiero preguntar a Xochitl, ¿por qué hay tanta falta de líderes políticos profesionales que sean capaces de desempeñar correctamente su función y que desquiten los buenos sueldos que actualmente ganan? En instituciones como los que estamos organizando este foro, ¿qué nos recomiendan hacer? Porque luego quiero agregar a la pregunta, todos nos preocupamos el día de la elección. Ay, qué malos candidatos tenemos. Ajá, y hace 3 años, ¿por qué no empezamos a preparar a alguien? Y hace 6 años, y hace 9 años, ¿por qué no preparamos a alguien? ¿Qué recomiendas, Xochitl? ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que el problema es que mucha de la gente que se mete a política no lo hace con intención de servir o con intención de transformar al país. Muchos lo hacen con intención de servirse, de enriquecerse, de traficar influencias, de hacer negocios. Es la verdad. Yo vi dentro del gobierno de Fox a gente llegar en una posición y salir en otra. El gobierno de Peña es catastrófico en materia de corrupción. Es brutal lo que pasó con Odebrecht, lo que pasó con la estafa maestra, la cantidad de empresarios involucrados. Es vergonzoso que en el país haya habido empresas que se dedicaran a facturar cosas ilegales, las llamadas factureras. Y la verdad es que en el círculo se conocía quién eran esos factureros y se conocía cómo crecieron económicamente de una manera brutal. Es increíble saber que había empresas que para burlar la ley le pagaban salarios miserables a sus trabajadores y no pagaban sus prestaciones sociales, ¿no? Y a base de eso crea riqueza. Entonces, no solo son los líderes políticos, también los líderes empresariales, que tienen la cola entre las patas, y se nota que tienen la cola entre las patas, porque no se atreven a tener una postura valiente hacia lo que está pasando. Y entonces, pues el actual presidente le tiene la medida agarrada perfectamente a muchos de estos líderes. Porque en el momento que se mueven, les dice, no, mira, pues aquí está una cuenta donde tú te compraste tales residencias, te compraste. Entonces, yo creo que este 6 de junio va a haber una segunda oportunidad para la oposición, para nosotros y también para la izquierda pensante. Tenemos que replantearnos la manera de hacer política en el país. Tenemos que recuperar la decencia en la política, la honradez. Tenemos que recuperar la calidad del servidor público. O sea, insisto, cuando yo entrevisto a tanta gente para cargos importantísimos, para los tribunales, para la Comisión Reguladora de Energía, y cuando veo perfiles de verdad deplorables, digo, ¿dónde está el talento de México? ¿Dónde está la gente que podría estar aquí? Entonces, yo creo que primero hay que decidirse a participar en política, ya, como regidor, como alcalde, como diputado, pero que tu paso por la política sea un paso donde de verdad la ética sea lo que te lleve a un desarrollo y entender que no hay manera de vivir holgadamente, no hay manera de tener lujos si te dedicas a la política. Los salarios en la política son muy menores. Yo pude combinar mi trabajo como política y como empresaria y es lo que me ha permitido quizá tener una solvencia económica mucho mayor, pero quien se dedica a la política no puede aspirar a tener yates, no puede aspirar a tener casas en Acapulco, Miami o donde se parezca. El que se dedica a la política es una persona que va a vivir con medianía y eso lo tenemos que aceptar. Entonces, creo que nunca más debemos de permitir que los políticos se enriquezcan a costa de los mexicanos. Por eso no hay líderes políticos, porque muchos quedan descalificados y lo veo en el Senado. Lo veo en el Senado que muy poco nos podemos subir a la tribuna a decir cosas con libertad, sin el riesgo de que venga el de la UIF y te diga que te está investigando tus cuentas porque te robaste dinero. Entonces, por eso. Y entonces, si también la gente desprecia la política, pero
pues ahora sí que más vale que le entendamos. O sea, yo en algún momento he dicho, ¿qué hago aquí? Podría estar mucho mejor en mi casa, disfrutando la paz y la tranquilidad, mi negocio, pero no, hoy es un momento de ser valientes. Yo estoy recorriendo todo el país con un mensaje muy claro y muy contundente de que necesitamos conseguir los equilibrios, porque el país se está yendo al caño, con todo respeto. Y tenemos que salvarlo, pero tenemos que salvarlo con buenos políticos, con políticos honestos. Muchas gracias, Xochitl. Aide García dice, quiero felicitar a las ponentes porque son un ejemplo para todas las mujeres. Gracias por compartir con nosotras sus experiencias. Increíble, pero como te dije, Cintia, no te vas a creer en el momento en que diga, se acabó, porque se nos va a ir rapidísimo. Obviamente, les voy a regalar 1 minuto a cada una para que cierren su participación. Antes de decirles gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por la vida que has dedicado a lo que te dedicas actualmente, gracias al sector salud, gracias al sector privado, al sector público. Gracias, porque finalmente eres una mexicana que pues dejas a tus hijos en tu casa para ir a dar esta profesión que tanto amas y que tanto te gusta, por un México que no sé si lo vamos a ver nosotros, en verdad, pero que estamos trabajando cada una de nosotros desde nuestras trincheras, deseando el que realmente no estemos tan divididos y seamos más unidos. Cintia, te regalo tu minuto de despedida y de lo que nos quieras compartir para todos los que nos siguen acompañando. Pues primero, dar otra vez las gracias por este foro. No estoy acostumbrada a estar en este tipo de foros. Yo más bien, pues le decía a Clara ayer, estoy un poco nerviosa porque pues, yo generalmente estoy en foros donde hablo de medicina. Entonces, me encantó compartir y poder pues, platicar un poco de lo que hemos hecho. Yo también estoy confiada en que con nuestro trabajo vamos a poder seguir apoyando a la gente más vulnerable y que vamos además nosotros como profesionistas poder seguir desarrollándonos. Creo que la clave para lograr el éxito es el trabajo en equipo y es ver la necesidad de los demás. Y cuando uno trabaja para la gente, para esa necesidad y tiene los proyectos en relación a eso y poder encontrar soluciones, pues digo, en mi caso es lo que más le encuentro satisfacción. No, para mí no hay más satisfacción que tener una paciente enfrente con su familia y por el otro lado buscar soluciones para pacientes que nunca voy a tener enfrente precisamente y que a través de nuestro trabajo de investigación, de educación, podemos pues ayudar a que haya menos brecha en cuanto a una detección adecuada del cáncer, en cuanto a mejor educación, en cuanto a poder tomar decisiones compartidas entre médicos y pacientes, entre enseñarles a los médicos a tener mejores estrategias de comunicación. Entonces, creo que eso es la clave, encontrar ese nicho, trabajar por eso con equipo, hombres y mujeres, y seguir pues soñando y luchando por lograr lo que uno al final se propone. Muchísimas gracias, Cintia. Y en esta sobremesa, ¿cuál fue tu bebida? Agua. Agua. Bueno, está bien. En esta sobremesa su bebida fue el agua. Marta. Gracias, Clara, y muy linda reunión aquí entre amigos. Y aquí estoy yo con el cafecito, al ratito el mezcalito, ojalá. Bueno, como vimos aquí, ¿no? O sea, hay grandes retos, pero también hay oportunidades y tenemos que tener esa voz de la esperanza, eso está en nosotros, ¿no? La inclusión y el empoderamiento de las mujeres, ya lo vimos, no es una tarea que deba instaurarse como una obligación o como una tarea solo para nosotros las mujeres, es algo necesario que aboga a la justicia y a la necesidad de tener las mismas oportunidades, las mismas garantías
y las mismas seguridades por el bien de toda la sociedad, simplemente por eso, ¿no? Está en nuestra Constitución. Hemos visto avances, sí, hay que reconocerlos y hay que saber cuáles son, pero definitivamente el COVID viene a exacerbar esos retos que ya estábamos viviendo, por lo tanto, hay que tomar esa velocidad necesaria para poder impactar de manera total, de manera contundente en los diferentes Méxicos, en temas clave como el acceso a empleos formales y de calidad, el salario digno, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la salud, a la educación, etcétera. Yo creo que también vimos aquí que es evidente que si incluimos a las mujeres en roles de liderazgo, realmente podemos continuar cerrando esas brechas y para ello pues debemos de trabajar en ámbitos como la seguridad y el empleo, con políticas que realmente garanticen ese bienestar y donde las reformas, cualquiera que esas sean, tengan esos principios igualitarios y esa perspectiva de género, ¿no? Y finalmente decir que es nuestro derecho seguir fomentando estas políticas públicas que promuevan la igualdad. En el México actual se ha logrado incluir ya temas en la agenda pública, pero falta elaborar esos acuerdos y consensos para poder incidir más. Así que con nuestras acciones hay que seguir tocando las fibras que sean importantes en lo que se refiere a estos temas y invitarlos a todos los que se pudieron conectar aquí en las redes sociales a que nos quedemos con el compromiso de hacer una acción, regresando a nuestras trincheras, en lo individual o en lo institucional. Una acción de parte de cada uno de nosotras y nosotras para que realmente podamos seguir transformando esta cultura que tenemos en nuestro país. No podemos soltar la cuerda, tenemos que seguir trabajando en cerrar y yo diría en desaparecer las brechas que aún existen. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó compartir con mis amigas aquí, panelistas, y contigo, Clara. Gracias al Colegio Monterrey y a todas las instituciones y a trabajar de manera colaborativa por ese México, por ese Nuevo León, por esa comunidad que tanto anhelamos y que tanto soñamos. Muchas gracias, Marta. Entonces, ¿tú estás con café? ¿Y de café qué? Mezcal, ¿verdad? De café al mezcal. Perfecto. Xochitl, cuéntanos, ¿cómo cierras este panel? Una botella de agua. Muy bien, botellita con agua, está bien. Claro. A ti te entendemos, Xochitl, a ti te entendemos, ¿no? No, pues básicamente, decirles que esto es como una noche larga. Yo estoy segura que va a llegar la luz, que el tema de las energías limpias va a ser algo que vamos a recuperar, el combate al cambio climático, regresar plenamente a los acuerdos de París, todos estos temas de sustentabilidad donde las más afectadas van a ser las mujeres en caso de no lograr contener el incremento de temperatura, porque pues, seguramente son las que se quedarán sin agua, son las que tendrán que sufrir las consecuencias de la hambruna. Entonces estamos en un momento crítico de la humanidad donde se requiere un montón de liderazgo. Y me llama mucho la atención la participación de las mujeres en muchísimas ONGs metidas con el tema de cambio climático, con el tema de reducción de plásticos de un solo uso, con la economía circular, con temas que son clave para poder regresar a la civilidad del planeta, porque todos hemos abusado extremadamente de los recursos naturales del planeta y creo que ahí la participación de las mujeres va a ser decidida. Respecto a sus vidas de las mujeres, yo el único consejo que les doy es que les valga sombrilla lo que piensan ustedes. Que hagan lo que les da su chingada gana, así con esa palabra, que nunca vivan para los demás ni lo que los demás quieran para ustedes, sino lo que ustedes quieran para ustedes mismas, pero siempre basar un proyecto de vida en el talento, en la capacidad y en la autosuficiencia económica va a ser mucho más fácil que otras maneras que también se pueden desarrollar. Y por último, decir que hay más oportunidades para las mujeres. Por supuesto que hay más oportunidades. Ya hubiera querido yo estas propuestas en 1978 cuando llegué a la ciudad. Estas oportunidades que hoy hay para las mujeres en las empresas y que nos toca seguir peleando espacios, sí. Y que yo finalmente digo, creo que podremos tener una familia, tener un proyecto social que podamos desarrollar y además un proyecto personal propio. Y pues yo presumo que el matrimonio es de 3, no es de 2, porque eso es un fracaso. Los proyectos del marido, los proyectos tuyos y los proyectos que puedas construir en conjunto.
y son irrenunciables cada uno, ¿no? O sea, no puedes el día que te casas renunciar a tu proyecto de vida porque entonces acabará en divorcio. Y entonces, pues, ya, eso sería lo que yo les podría aconsejar. Y sean felices. Yo, mi tumba va a tener una bicicleta de monumento, porque yo soy ciclista urbana, y una carita feliz, porque esa es mi cara feliz. Me encantó, Xochitl, gracias. Y en verdad, como les dije a todos desde un principio, imaginémonos que estamos en una mesa, en la sobremesa de una comida. Y esto es lo que da pie a que nos relajemos, porque ya de formalidades, pues hay muchos escenarios. Y el Colegio de Monterrey, todas estas organizaciones e instituciones, el líder, Centro Tomás Moro, Coparmex, ALA, Alerta Libertad de Acción, Vertebra, Academia de Investigación Humanística y obviamente el Colegio de Monterrey, esa era la intención, que tuviéramos este momento de relax donde 3, 4 mujeres estuviéramos platicando de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Pero lo más importante es que tú, que si nos sigues viendo, lo que hagas, no importa lo que te dediques, lo que hagas, hazlo por el amor a México. No importa. Si eres ama de casa, hazlo con tus vecinos. Si eres una empresaria, no importa a qué nos dediquemos. Lo más importante, como lo dijo cada una de ellas, es que lo hagas con pasión, que no le tengamos miedo a la muerte, como acaba de decir Xochitl. El día que yo me muera va a haber una bicicleta y una cara feliz. Porque cuando le ponemos esa imagen en nuestra vida, la muerte, empezamos a disfrutar la vida y empezamos a sonreír y no empezamos con estas ideas de yo no puedo porque soy mujer. No me importa, yo nomás le sonrío y me voy con todo. Gracias, Xochitl, gracias, Marta, gracias, Cintia, y gracias a todas las personas que se quedaron aquí con nosotros en este panel que significa mucho para nosotras las mujeres. En verdad, gracias por existir a cada una de ustedes y gracias por hacer lo que haces, por levantarte cada mañana, Xochitl, Marta, Cintia, para hacer de este México un México mejor. Gracias y los invitamos a que se conecten al debate del periódico El Norte, que al parecer hay noticias que no teníamos esperadas en este debate. De los 4, solamente acudió un candidato. Así que con esto las dejo y yo creo que... ¿Al candidato? No, ya lo voy a dejar con esa duda, Xochitl. No, para que se conecten, porque no sé qué está pasando, no sé si hubo, si no hubo, pero eso es lo interesante. Porque Marta nos dijo, tenemos tarea como neoleoneses, como mexicanos, informarnos, por qué no fueron, por qué sí fueron, qué pasó, qué sucede, convenía que fueran, no convenía que fuera. Tenemos tarea como sociedad y como responsables de México. Así que sí, nos va a dejar con tarea. Sí la tienen difícil en Nuevo León. Adiós. Sí la tenemos difícil. Por eso creo que hay una sorpresa en el gran debate que hubo el día de hoy. Fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que pasen una excelente tarde. Gracias por esta tarde. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.